Tengan ustedes muy buenas tardes. Es un verdadero placer darles una cordial bienvenida a la sexta charla virtual organizada por el Archivo Histórico del Guayas, sede adscrita a la EOD MAC del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Para aquellas personas que por primera vez se conectan, esta es la sexta charla de un ciclo de 8, que iniciaron el pasado 9 de junio, bajo un paraguas, un tema que era el de hablar sobre las pestes y las epidemias en épocas pasadas, así como sobre la salubridad en épocas o en tiempos de independencia de la ciudad de Santiago de Guayaquil. El día de hoy nos acompaña como invitado especial el doctor Gustavo Cáceres, quien nos deleitará con el tema la farmacopea tradicional y científica. Para aquellas personas que como por primera vez se suman, voy a leer un breve rasgo biográfico del doctor Cáceres. Él es doctor en medicina y cirugía y autor del Diccionario Básico de Terminología y Personajes de la Medicina Ecuatoriana, publicado en 1989. Ha escrito varios libros, es miembro del Club de Historia, es miembro de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, de la Asociación de Periodistas y un asiduo investigador en los diferentes repositorios de la ciudad. El día de hoy, como ya indiqué, nos deleitará con el tema la farmacopea tradicional y científica, la quina y la aparición de las vacunas. Doctor Cáceres, usted cuenta con toda nuestra atención. Bienvenido. Bien, buenas tardes. Bienvenidos a las charlas en relación con la salubridad de Guayaquil en tiempos de su independencia. Antes ya habíamos tratado sobre las epidemias que la asolaron. Habíamos tratado también acerca de sus instituciones médicas, hospitales, lazaretos, y hoy hablaremos sobre la medicación herbolaria y la convencional o moderna que existía para la época, incluyendo las vacunas. Antes de empezar la charla, deseo expresar mis cordiales saludos a la Magíster Mariela García, directora del MAC, Magíster Delia María Torres, gestora cultural del Archivo Histórico del Guayas, al ingeniero Alfredo García, administrador del mismo, al doctor José Carlos Arias, director del Archivo Histórico de Loja, a quien debo felicitar por la magnífica exposición que realizó la semana pasada acerca de la quina, y a todo el personal técnico que hace posible la transmisión de este evento. Debo aprovechar la oportunidad para reiterar mi opinión de que en medicina e historia no todo está dicho. Por lo cual, en esta charla, extiendo mi cordial invitación para que la distinguida teleaudiencia que nos acompaña, más bien nos compartan sus conocimientos sobre las propiedades curativas de otras plantas que no hayan sido mencionadas en este trabajo. La siguiente, por favor. Hacia el año de 1820, casi la medicina moderna o medicina convencional como que no tenía presencia. Por eso es que los botánicos, curanderos y herbolarios utilizaban para el efecto algunas plantas que por conocimiento ancestral daban resultado. Ahí en la imagen tenemos una obra en cerámica del artista Talavera titulada Aprendices de Boticario. La siguiente, por favor. Una botica o farmacia de dicha época estaba provisto por lo general de aceite de linaza, laurel, ajenjos, higuerilla, mangle almendras, nabo, almizcles, alcanforo, ámbar, anís, azafrán, azúcar, canela, cebada, cera, higos, conserva de duraznos, flores de azahar, romero, manteca de cacao y de cerdo,
láudano, ajo, orégano, alfalfa, cola de caballo, etc. Algunas eran propias de nuestro entorno y otras eran traídas desde Lima o Cartagena. Haciendo una consideración de todo este arsenal terapéutico y de acuerdo a sus aplicaciones, podemos dividir a todas estas plantas medicinales en dos grupos. Unos que actuaban como antibiótico, como el ajo, la miel de abeja, el orégano, romero, tomillo, sábila y jengibre. Y otros que actuaban como antiinflamatorios, como el alfalfa, el laurel, romero, cola de caballo, sauce, linaza y canela. Y ya que estamos hablando de plantas, hagamos una referencia de Justino Cornejo acerca de un gran curandero que existió entre el siglo XVII y XVIII. Él era quiteño de nacimiento, pero se desenvolvió en Guayaquil con el permiso del Consejo Municipal, atendiendo a los pacientes que estaban en Guayaquil, y el mérito de Guerrero, que también se lo conocía como el doctor Gallinazo, quizás porque su segundo apellido era Gallinato, él elaboró un tratado acerca de las plantas medicinales en un número que sobrepasaban los 4.000. Las cualidades terapéuticas de estas plantas hizo que se las utilizara hasta bien entrado el siglo XX, porque los antibióticos actuales recién aparecieron hacia la primera década del siglo XX. Así, por ejemplo, en 1909, el Salvartán para la sífilis. En 1918, se descubrió la penicilina, obtenida a partir de un moho, trabajo realizado por Fleming, y que recién en 1940 pudo ser utilizada en humanos. En 1939 apareció la tirotrocina y hacia 1944 la eritromicina. En la imagen vemos también otro trabajo en cerámica del artista Talavera, titulado Historia de la Botica. La siguiente, por favor. Sí es verdad que todas estas plantas medicinales tenían su función terapéutica o medicinal. Hay otras plantas que, además de tener estas condiciones medicinales, tenían también connotación histórica. De ahí tenemos la zarzaparrilla, Smilax medica, un arbusto silvestre que crecía a orillas del río Guayas. ¿Qué se utilizaba de la zarzaparrilla? Se utilizaba su raíz en infusión y era utilizada como depurativo de la sangre, antibiótico y diurético, así como para aliviar las afecciones del riñón y de la piel. Se la utilizaba para el tratamiento de la viruela y principalmente de la sífilis, por lo cual en 1545 fue llevada a Sevilla para atenuar dicha enfermedad. En la imagen que observamos, tenemos en el lado izquierdo una planta o una muestra de lo que es la zarzaparrilla, y hacia el lado derecho una imagen de Monardis, un médico y botánico sevillano, y hacia el año de 1574 ya tenía a la zarzaparrilla incluida dentro de su tratado de plantas medicinales y de los efectos que también poseía. La siguiente, por favor. El guayacán, el Guaycum officinalis, conocido también como palo santo o palo de las Indias, actuaba como diurético, antiácido y laxante, produciendo además sudoración para bajar la fiebre y eliminar toxinas. Se lo recomendaba para el tratamiento de la viruela, reumatismo y la sífilis. El guayacán es originario de las islas del Caribe,
más específicamente de la isla de Santo Domingo. Ya era usado por los españoles desde 1508 y fue llevado a Europa por sus propiedades antisifilíticas. La siguiente, por favor. Una de las plantas medicinales quizás más emblemáticas en nuestro territorio es la quina, Cinchona lancifolis mutis, conocida también como la cascarilla. Si bien es cierto, en 1820 fue aislado científicamente su principio activo, el sulfato de quinina, y traído a Guayaquil por el peruano Abel Victorino Brandín con el nombre de píldoras de Pelletier hacia 1824-1825, históricamente la quina ya era utilizada desde hace mucho tiempo por las culturas precolombinas de Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador. José Samaniego ubica las fechas ubicadas entre 1636 y 1638 como probable para el descubrimiento de las propiedades antipalúdicas de la quina por parte de la raza blanca, hecho acaecido en Malacatos, corregimiento de Loja, bajo el gobierno del virrey del Perú, don Luis Jerónimo Fernández de Cabrera y Bobadilla, conde de Chinchón. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque gracias a la esposa del conde de Chinchón es que la quina se la denomina chinchona. La siguiente, por favor. Hay dos historias relacionadas con su descubrimiento. Más que esas dos historias, hay varias historias, pero entre las principales se destaca la que la relaciona con Pedro Leiva, un cacique curandero del siglo XVII, allá en Malacatus, actual provincia de Loja, quien sufriendo de ardores, en este caso fiebre, bebió agua de una poza en cuyas orillas crecían árboles de quina, y que luego de hacerlo descubriera sus propiedades curativas, ya que bebiéndola por un tiempo, los ardores desaparecieron. Más tarde, haciendo una bebida con el polvo de la corteza de este árbol, de ahí su nombre cascarilla, es decir, se utilizaba la corteza o la cáscara del tronco, de ahí el nombre cascarilla. Este produjo una infusión para curar lo que hoy conocemos como paludismo. Hasta los jesuitas que vivían en el poblado de San Francisco de Borja, un poblado cercano a Malacatus, se beneficiaban con los conocimientos de este curandero. Hacia 1630, según el autor Pío Jaramillo Alvarado, el corregidor de Loja, don Juan López Cañizares, cae enfermo con fiebre intermitente o terciana, y los jesuitas consiguen que el curandero lojano lo asista con su infusión curativa, con total éxito. Este acontecimiento y otros más es referido por los jesuitas a Lima. Pero quizás la historia más conocida es aquella relacionada con la esposa del virrey, doña Francisca Fernández de Rivera, quien en 1638, al enfermar de probable paludismo, los médicos de la corte proporcionan una infusión de esta planta traída desde Malacatos. La curación casi milagrosa de la condesa es comunicada por los jesuitas a España y luego al Vaticano, quienes reconocen y avalan su importancia médica. Hacia 1739, Carlos María de la Condamine llega a Ecuador y envía muestras de quina a su colega el sueco Carlos Linneo, quien la registra y la denomina chinchona en honor a la duquesa. La siguiente, por favor.
La quina es el primer medicamento específico para la enfermedad de la malaria o paludismo, conocida desde la antigüedad y distribuida en todo el mundo tropical, como el Mediterráneo, África y el cercano Oriente. Probablemente el paludismo fue introducido en América a través de los primeros esclavos traídos desde África. Internacionalmente, la quina era conocida como el polvo de la condesa o el polvo de los jesuitas, y es uno de sus 4 alcaloides. Recordemos que la quina tiene 4 alcaloides, pero de aquellos, el principal es la quinina, el cual elimina una de las formas tempranas del parásito hemático llamado Plasmodium. Recordemos que el paludismo es producido por el Plasmodium y transmitido a través del mosquito Anopheles. La quina también se la utilizaba para tratar las afecciones bronquiales y neurológicas, y por sus efectos terapéuticos fue intensamente comercializada a tal punto que estuvo por extinguirse. Se la exportaba a través de los puertos en ese entonces del Callao y Paita del Perú. Para 1640 ya era utilizada en Europa y en 1667 era medicamento oficial en Londres. La siguiente, por favor. Hacia 1783, José Celestino Mutis, botánico, médico y sacerdote español, que había viajado a América como médico del virrey de Nueva Granada en Colombia, organiza en Santa Fe de Bogotá la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, obteniendo como resultado de dicho viaje información valiosa que se publica post-mortem en 1828 en el tratado titulado El Arcano de la Quina. ¿Por qué el Arcano de la Quina? Este es un discurso que contiene la parte médica de las 4 especies oficiales de la quina, es decir, sus virtudes y su legítima preparación. Tan importante es el trabajo de Mutis que hasta 1990 circulaba en España billetes de 2.000 pesetas con su imagen. La siguiente, por favor. Hacia 1782, miren ustedes, 14 años antes del descubrimiento de la vacuna contra la viruela, en una de esas tantas epidemias, Mutis opta por inocular cepas de dicha enfermedad a personas sanas, lo que sería, a mi modo de ver, una de las primeras campañas de vacunación a pesar de la oposición de los gobernantes. Hacia 1936, la quina es reconocida como planta nacional del Ecuador y en el Perú forma parte de su escudo nacional. La siguiente, por favor. Así como hemos hablado de la quina, hay también otras sustancias. Así, por ejemplo, tenemos el aceite de oliva, que sin calentar se lo utilizaba para eliminar de la piel las bolsillas donde se alojaban las niguas, que son parásitos responsables del tabardillo o tifus exantemático. También se utilizaba el alcanforo, extraído de un árbol asiático que actuaba como anestésico local y también como antimicrobiano. También debemos hacer referencia a la albúmina de huevo. Era utilizado en bebidas y lavativas para el tratamiento de las disenterías, principalmente de tipo parasitario. La siguiente, por favor. Con el devenir de los tiempos, la medicina científica comenzó a ganar terreno y ello se evidencia
con la aparición de sustancias que resultaban del estudio bioquímico y la investigación, tales como ya hemos referido, el sulfato de quinina obtenido a partir de la cascarilla. Ahí en la imagen observamos algunos recipientes con esta sustancia medicinal. La siguiente, por favor. De igual manera, este siglo abre las puertas a otro gran descubrimiento, las milagrosas vacunas, en este caso del inglés Edward Jenner, quien en 1795 empezó a estudiar la relación entre la viruela bovina y la viruela humana, tomando para ello un extracto de llaga de viruela bovina para inyectarla en un ser humano con el objeto de investigar si se producía inmunidad. La siguiente, por favor. En 1796, Jenner inocula a un niño llamado James Piff, de 8 años de edad, con materia tomada de la mano de una ordeñadora, contagiada con viruela bovina. El niño sufrió una reacción local y se sintió mal durante varios días, pero al cabo de ellos se recupera. Posteriormente, se volvió a inyectar al niño con materia de una llaga fresca de viruela humana y el niño se mantuvo sano. Jenner demostró que la materia de la viruela bovina que se había transferido de una a otra persona como una especie de cadena humana había brindado protección contra la viruela. Hacia 1798 se acuña el término de vacuna de la palabra vaca y por este descubrimiento se reconoce a Jenner como el padre de la inmunología. Hacia 1881, Pasteur mejora la vacuna. En la imagen observamos una caricatura que satirizaba el empleo de la vacuna, más o menos hacia 1802, porque había la falsa idea de que todos aquellos que eran vacunados con la vacuna de Jenner iban a adquirir propiedades vacunas o parecerse a ella. La siguiente, por favor. Hablemos ahora de una de las hazañas médicas más legendarias, la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, llamada también Expedición Balmis, en honor al médico y director de la misma, el doctor Francisco Javier Balmis Berenguer, militar y cirujano de la corte del rey Carlos IV. La expedición dio la vuelta al mundo entre 1803 y 1806 y tenía como misión difundir en América y en Asia la vacuna contra la viruela descubierta por Jenner en 1796. El subdirector de la expedición era el doctor José Salvani, también médico y militar de la corte del rey Carlos IV. Esta enfermedad, que había sido introducida a nuestro continente por los mismos españoles, ya había producido en Europa más de 60 millones de víctimas. Y la vacuna recién llega a España hacia el año de 1800. La siguiente, por favor. La expedición, con el apoyo de la corona, partió del puerto de La Coruña, en España, en noviembre de 1803, a bordo de la corbeta María Pita, con 2 cirujanos, 5 médicos, 3 enfermeros y 22 niños huérfanos, a quienes se inocularía la vacuna. Y una única mujer
la señora Isabel Sendales, rectora de la Casa de Huérfanos de La Coruña, quien era llevada para cuidar a los pequeños y evitar que se rasquen las heridas producidas por la vacuna en prevención de cualquier contagio de la misma. Además, se transportaba una carga de miles de ejemplares de un tratado que explicaba cómo vacunar y cómo conservar la vacuna. La intención de llevar a los niños era la de utilizarlos como recipientes vivos de la vacuna y conservar el fluido vacuno fresco y sin alteración, por lo cual se vacunaban 2 niños por semana con las pústulas de los vacunados la semana anterior. Esto era por si hubiera algún tipo de consecuencia fatal. La siguiente, por favor. La anterior. Eso. En febrero de 1804, la expedición llega a Puerto Rico y para marzo del mismo año a Venezuela. En mayo de 1804, la expedición se divide en 2 grupos. El primero, al mando de Balmis, va al norte, continúa por Cuba, México, Texas y llega hasta Arizona. Desde América Central, navega por el Pacífico hacia el Asia, específicamente Filipinas, Macao y Cantón, desde donde regresa a España en septiembre de 1806. El segundo grupo, guiado por Salvani, se dirige al sur. Incluye Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia. Definitivamente el viaje para ambos fue difícil, ya que en algunos lugares tenían fricción con las autoridades que no comprendían la importancia de la vacuna. En otros, los padres se negaban a inocular a sus hijos sanos por temor a la enfermedad. Y lo peor era que tenían que transitar por lugares inhóspitos desde las selvas hasta las alturas andinas, por lo cual algunas veces tenían que transportar a los niños en hombros de indígenas. Aunado a toda esta serie de problemas, Salvani, el que va al sur, naufraga en el río Magdalena de Colombia y muere parte de su tripulación. Ante la falta de niños, compran esclavos para inocularles el fluido a fin de seguir manteniendo la vacuna. Este valeroso médico, el doctor Salvani, fallece en la empresa a los 34 años de edad. Veamos ahora algo de este itinerario, pero en el Ecuador. En 1805 llega a Quito la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna contra la viruela, dirigida por José Salvani. La siguiente, por favor. Hacia 1806, la vacuna llega a Guayaquil y se vacunan inicialmente en el Cabildo porteño 40 niños, que luego llegan a 2.000. El doctor Ignacio Hurtado de López preside aquí la Junta de Conservación de la Vacuna. En la imagen que estamos observando del artista Vicente Borras Abella de principios de 1900, observamos un óleo titulado Vacunación de Niños. La siguiente, por favor. Hacia 1809 se pierde la efectividad de la vacuna. Hacia 1813 se vacuna con el nuevo fluido traído de Lima. El doctor Hurtado durante los años de 1813, 1814 y 1815 vacuna aproximadamente a 1.144 niños. Hacia 1.800, sí, más o menos ese es el número de niños vacunados. La siguiente, por favor.
Hacia 1820, 6 días antes de la gesta gloriosa, es decir, el 3 de octubre, se crea la Junta Urbana de Sanidad para la conservación de la vacuna. Los flebotomistas, que eran una especie de paramédicos, colaboran en su aplicación. ¿Quiénes lideran esta junta? Los doctores José Mascote y Mariano Arcia y Tello, quienes controlan además la sanidad de los buques que llegan a nuestro puerto con el objeto de impedir la entrada de alguna epidemia. Hacia 1823 se pierde otra vez el fluido vacuno y se lo importa nuevamente de Lima. Se expide además un reglamento para seguir conservándola. Preside la Junta el presbítero cirujano Antonio Ruiz. La siguiente, por favor. Siguiendo el auge de la medicina moderna, tenemos en 1842, cuando el cirujano José Illescas introduce por primera vez en Guayaquil el cloroformo, que luego es reemplazado por el éter como anestésico para cirugías mayores. Luego aparece el gas hilarante, que es el protóxido de nitrógeno, para cirugías menores y dentales. La cocaína también tiene sus inicios para propósitos similares. En la imagen se observa hacia el lado izquierdo recipientes con éter y con cloroformo, y hacia el lado derecho, en la parte superior, tenemos un inhalador de Louis Ombrendain a principios del siglo XX. Y en la parte inferior, un óleo del artista Robert Hinckley hacia 1882, titulado Anestesia. Con esto, les agradezco su atención y nos veremos en 15 días. Gracias. Queremos agradecer al doctor Gustavo Cáceres por su interesante disertación, y este es el momento que el público busca, poder compartir con el expositor con preguntas y respuestas. De hecho, hay algunas aquí, doctor, que vamos a comenzar a formular. Primero, presentando un saludo cordial a los 54 amigos virtuales que nos acompañan esta tarde-noche, destacando la presencia, obviamente, de nuestra directora de la EODEMAC, la magíster Mariela García Caputi, el doctor José Carlos Arias, jefe del Archivo Municipal de Loja, que nos está acompañando, y pues indica él que está muy gustoso de estar conectado y aprender un poco sobre nosotros. También tenemos la presencia de los amigos del Club de Leones de Urdesa. Presentan un saludo cordial a usted, doctor Cáceres, y obviamente al Archivo Histórico, a todo su equipo. Los amigos del Comité Bicentenario por la Independencia de Guayaquil, en la persona del doctor Mario Dávila. Tenemos aquí una pregunta, doctor. Indica, un momentito que se me escapa. El señor Figueroa pregunta el origen real de la enfermedad del paludismo. Él dice que ha escuchado que es de la mosca. ¿Cuál es el origen? No, pues el paludismo es, primeramente, ¿qué es el paludismo? El paludismo es una enfermedad transmitida por un parásito de la sangre llamado Plasmodium. Este Plasmodium es definitivamente transmitido por el mosquito del género Anopheles. Realmente no tengo noticias de que el paludismo tenga como transmisor a la mosca. Definitivamente es el mosquito. ¿Y qué tan específico es? Que hay varios tipos de mosquito. Y definitivamente el único que transmite es la del género Anopheles. Muy bien. De Ancestros de mi Tierra nos preguntan, quieren saber si la quina aún se la utiliza en alguna medicación y qué plantas son utilizadas aparte de la quina. Bueno, realmente no podemos decir qué otro tipo de plantas con respecto a la quina, porque
para que pueda ser tratado el paludismo, se necesita de hecho de que la planta tenga la quinina. Entonces, no podemos decir que otras plantas también puedan tener ese alcaloide, porque no ha sido investigado que otras plantas tengan la quina. La quinina es un alcaloide específico de la quina de tipo rojo. Y además, sí sigue existiendo la quina y se la ha encontrado en la provincia del Chimborazo, en la provincia del Tungurahua. Claro que en cantidades muy, muy escasas. Muy bien. Doctor, otra pregunta de Kevin Figueroa. ¿Qué botánicos de Ecuador estuvieron vinculados con este tema de las vacunas? Ya lo mencioné en un principio. Realmente entre los botánicos principales está el curandero Pedro Guerrero Gallinato, que como bien expliqué, hizo incluso un tratado con más de 4,000 plantas medicinales. Hubieron también otros curanderos que quizás no con tanta notariedad como Pedro Guerrero, pero este es el que principalmente hizo el tratado de la quina y lógicamente de muchas otras plantas medicinales. Muy bien. Tenemos aquí un comentario de Carmen Vázquez. Ella dice, importante información histórica de la medicina natural, procesos y las raíces aborígenes, alma mater de la salud antes y después de las farmacéuticas y los científicos buscando el descubrir o disputando el dominio pico de globalización del enfermo. Tenemos aquí un comentario de Carmen Vázquez. Ella dice, importante información histórica de la medicina natural, procesos. Lupe Salgado nos hace referencia a que ella leyó un libro sobre la expedición del doctor Balmis. Fue realmente una experiencia fascinante para ella. Y seguimos recibiendo saludos de las 53 personas que se están conectando en directo a esta charla de la farmacopea tradicional y científica. Tenemos aquí un mensaje de Emilio García. Él dice, existe una corriente actualmente que menciona que la quina o cascarilla cura el COVID-19. ¿Qué información tiene usted al respecto como médico? No es que se puede tratar el COVID en forma directa porque no tiene la quina propiedades antivíricas, porque recordemos que es un antiparasitario. Lo que sí tengo entendido es que como aparte de tener o de eliminar al Plasmodium, que es un parásito hemático, tiene como atributos adicionales bajar la fiebre a través de la sudoración, actúa también como una especie de antibiótico natural y quizás más bien por las otras cualidades inherentes a esta planta es que se puede tratar el COVID. Es como utilizar, por ejemplo, paracetamol para bajar la fiebre. Claro que esa no es la única propiedad de la quina, tiene otras muchas más propiedades, pero al actuar bajando la fiebre, estamos obteniendo una especie de mejoría, pero es una mejoría parcial, no porque está tratando específicamente el origen de la enfermedad. Muy bien, tenemos aquí un mensaje de Byron Núñez Freile. Él hace una pregunta. ¿Hubo investigación médica acerca del uso del árbol de quina en la audiencia de Quito? ¿Cuál es la pregunta, perdón? ¿Hubo investigación médica acerca del uso del árbol de quina en la audiencia de Quito? No, así es. Es que la quina más bien procede de la región interandina. Habíamos dicho porque es en Malacatos. Y las culturas precolombinas no solamente están restringidas a la parte sur del Ecuador, sino que incluye todas las culturas andinas hacia el norte, incluyendo Quito. Entonces, definitivamente la quina, solo por cuestiones históricas se menciona
que fue descubierta en Malacatos, Loja, que fue traída a Guayaquil, pero por lógica es también estudiada y utilizada en la Real Audiencia de Quito. Muy bien. Tenemos aquí saludos, doctor Cáceres, de parte de Drina Hidrobo Salazar. Saludos de sus ex compañeros del Colegio Batalla de Tarqui. Muchísimas gracias. Queremos también enviar un cordial saludo a todos nuestros compañeros de los diferentes museos, Museo Naín Isaías, Presley Norton, Archivo Histórico del Guayas, a todos los compañeros del MAC Nuclear que se están conectando y que hemos estado disfrutando de esta charla interactiva. El público lo solicitó, quieren más interacción con el expositor, así es que este es el momento para que aquella persona que está detrás de esta pantalla y que tiene alguna pregunta para el expositor, encantado el doctor de poder contestar. Perdón, tenemos aquí un saludo de Jael García. Yo más bien renovo mi invitación para que más bien la teleaudiencia, conocedora de tantas plantas medicinales, nos hagan conocer las plantas que no han sido mencionadas y cuáles serían sus aplicaciones. Como lo dije al principio, en medicina e historia no todo está dicho. Y entonces más bien me gustaría conocer el saber de nuestro pueblo guayaquileño con respecto a las plantas medicinales que de pronto yo no conozca. Algo me preguntaba. Sí, quizás, bueno, un poco también para interactuar. Yo recuerdo que mi bisabuela tenía por costumbre de calentar manteca de vaca y frotarle cuando uno tenía alguna dolencia, un dolor estomacal, y lo ponía como cataplasma. Entonces esas son costumbres y tradiciones que nos vienen, ¿no?, ancestralmente. Como usted mencionaba al inicio, antes de que exista la medicina per se o la farmacia, la botica, se hacía uso más bien de este tipo de tratamientos, doctor. Definitivamente eso yo no lo conocía, pero en buena hora, ya lo conozco. Y como me están corrigiendo aquí, me dicen que era manteca. Me corrige mi mamá, me dice que era manteca de vaca con naranja y que se llamaba manteca de azar. Vaya. Y que tenía que ser la naranja dulce, para que agria, para que pueda surtir el efecto deseado, ¿no? Tenemos aquí un saludo de la magíster Jael García Espinosa. Ella pues ha sido una asidua visitante del Archivo Histórico del Guayas desde la época de don José Antonio Gómez, y nos da mucho gusto que ahora se está incorporando nuevamente a nuestras actividades, y envía un saludo cordial también a usted, doctor. Y bueno, seguimos aquí esperando las preguntas. A mí me llamó mucho la atención, doctor, esa historia sobre estos niños que fueron los depositarios de la vacuna para que llegue precisamente a estas tierras americanas, ¿no? Y qué trabajo, qué responsabilidad para doña Isabel Sendal Gómez, ¿no?, de poder cuidar a estos 22 niños. Eso me motivó un poco también a buscar información. Y sobre Balmis inclusive se menciona que él deja herencia, 5 testamentos, y uno de estos testamentos está dirigido precisamente a esta mujer que lo acompañó en esta odisea con estos 22 niños. Realmente importante, y a la audiencia que por primera vez nos está acompañando en este ciclo de charlas, el tema paraguas es reflexiones entre la historia y el arte a propósito de epidemias y pestes. Y la intención es que estos dos archivos que se juntan para trabajar en conjunto, como es el Archivo Histórico del Guayas como iniciativa, y con la invitación que se le hace al Archivo Histórico Municipal de Loja, poder compartir información que sale de lo que se llama en archivística fuentes primarias, y poder sacar de ahí documentación que nos permite conocer el pasado, en este caso de datos tan interesantes como es el que hemos tratado esta tarde-noche. Tengo a la directora en la línea. Ella tal vez quisiera dar unas palabras en este momento, compartir tal vez alguna de estas creencias o tradiciones pues que han tenido nuestros antepasados con respecto al manejo de la herbolaria y de las plantas. Le doy la palabra a ella. Mientras se conecta.
Sigo yo compartiendo los saludos. Tenemos a Mónica Parrales, gracias por tan interesante exposición, la naturaleza, fuente de sanación ancestral. Igual, la doctora Liamela Chan, me gustaría tener información sobre la flor de campana, pregunta ella. ¿Se conecta? ¿Perdón? Saludos, tenemos a Mónica Parrales, la flor de campana. La naturaleza, fuente de sanación ancestral. Igual, la doctora Liamela Chan, me gustaría tener información sobre la flor de campana, pregunta ella. ¿Se conecta? ¿Perdón? Saludos, tenemos a Mónica la flor de campana. La naturaleza, fuente de sanación ancestral. Igual, la doctora Liamela Chan, me gustaría tener información sobre la flor de campana, pregunta ella. Permítame interrumpirla, Magíster. La flor de campana es un tipo de planta que crece en la región litoral. Tiene poderes alucinantes. Doctora Liamela Chan, me gustaría tener información sobre la flor. Parece que el internet está un poco falloso, pero de lo que alcancé a escuchar, la doctora preguntaba sobre la flor de campana. Y yo le respondo de que realmente, principalmente en la región litoral, se da bastante este tipo de plantas. Tengo la anécdota de que una persona muy cercana, cuando era pequeña, pues lógicamente pensaba de que eran flores que se las podía utilizar como adorno, pero nada más alejado de la verdad, porque al empezar a masticarla, tiene características alucinógenas. Quisiera seguir presentando los saludos hasta que volvemos a recuperar a nuestra directora. Tenemos aquí, dice Byron Núñez, ¿cuál es el conocimiento acerca de la botica de los jesuitas de Quito? No tengo información al respecto. Bien. Queremos recordar a nuestros amigos que se están conectando que en esta página se encuentra una encuesta que nos va a permitir mejorar y llegar a ustedes de mejor forma, así que les rogaríamos que nos dediquen 1 minutito, 2 minutitos para que puedan contestarla y eso va pues a redundar en un mejoramiento del servicio, saber si podemos continuar con estas charlas, si hay acogida de parte de ustedes y cuáles de pronto serían los temas que les gustaría que abordemos desde este espacio, que como hemos dicho es los martes de reflexión entre la historia y el arte. Quisiera un poco comentar a los amigos que nos están acompañando, invitarlos cordialmente para nuestro próximo encuentro, sería la 7ª charla virtual, el tema, el verano de la contemporaneidad, memorias de luz. Estará a cargo del doctor José Carlos Arias Álvarez, director del Archivo Municipal de Loja. En este momento aparece en su pantalla el arte, la invitación, desde ya convocados para que nos acompañen el próximo martes 21 de julio. Y con esto, si no tenemos algún otro mensaje, entonces daríamos por concluida nuestra sesión, agradeciendo una vez más a todos los amigos virtuales que cada martes tienen una cita con la historia y con el arte. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a usted, doctor Cáceres, y será hasta una próxima ocasión.